Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo evitar los errores garrafales en ajedrez. Yo soy el maestro Fide Mitchell y subo contenido de ajedrez regularmente. Fundamentalmente trato de subir contenido entretenido, interesante, actualizado y sobre todo instructivo. Así que bueno, si no te has suscrito, está hecha la invitación. Activa la campanita y bueno, todas esas cosas que seguro ya conoces. ¿Cómo evitar los errores garrafales en ajedrez? ¿Qué es un error garrafal? También comúnmente le decimos como un blunder. Bueno, existe un poco de divergencia ahí sobre los conceptos, ¿no? Pero bueno, de manera general y tratando de mantener las cosas lo más simple posible. Un error garrafal es un error muy grande, ¿no? Dejamos que el contrario nos dé jaque mate o dejamos una pieza colgando, perdemos un caballo, un alfil o algo incluso mayor como una torre o una dama. También puede ser que se nos escape una ventaja bien grande que pudimos haber obtenido, por ejemplo, a capturar un caballo, un alfil o una torre o una dama. O también, bueno, se nos escape una secuencia de mate. De manera general nos vamos a enfocar en eso. Vamos a decir que eso es un error garrafal. O sea, pudimos haber ganado mucho material o pudimos haber dado mate y no lo hicimos. O bueno, por el contrario, dejamos mucho material colgando, lo perdimos o dimos la oportunidad de un mate en una o un mate muy pronto. Y bueno, también esos son errores garrafales. No necesariamente tiene que ver con material, no necesariamente tiene que ver con un mate. Puede ser, por ejemplo, que hagamos una jugada muy mala que deteriore mucho nuestra posición y que cuando evaluamos la posición vemos que antes era igualdad y después de ese error, que no pierde material ni recibe mate, estamos totalmente perdidos. Y entonces, bueno, estamos hablando también de un error garrafal. Pero bueno, ese concepto ya es un poquito más complicado, ¿no? Esa arista ahí del error garrafal y bueno, no nos vamos a enfocar demasiado en eso. Pero bueno, yo creo que es importante aclararlo que no necesariamente estamos hablando de material o mate. Una vez que entendemos a qué nos referimos con errores garrafales en ajedrez, vamos al tablero porque me gustaría mostrarte un par de ejemplos antes de darte 5 consejos para lidiar con los errores garrafales o blunders. Así es que veamos esta posición. Tigran Petrosian, campeón mundial en 1963, si no recuerdo mal la fecha, está jugando con piezas blancas. David Bronstein está jugando con piezas negras. Petrosian, una máquina de jugar ajedrez, un jugador muy técnico, muy fuerte, eh, una leyenda del juego posicional. Está con piezas blancas aquí. La última jugada de negro había sido caballo F5, que ataca, evidentemente, ¿no? Se ve claramente que ataca a la dama. Y bueno, en esta posición, Petrosian, ya les decía, toda una leyenda, hace caballo G5. Y por supuesto, deja a su dama colgando y por supuesto el negro la captura, ¿no? Y en este momento, Petrosian se rinde. Lo dejamos acá, vamos a ver otro ejemplo. En este caso, Vladimir Kramnik juega con piezas negras frente a Deep Fritz 10 en el año 2006. Vladimir Kramnik no necesita presentación, jugador élite, de hecho campeón mundial en su momento, otro jugador imprescindible en la historia del ajedrez. Bueno, sorprendentemente en esta posición, observe que es una posición pareja, dama y 4 peones y una pieza menor contra lo mismo. Kramnik sorprendentemente hace la jugada dama e3 y omite un mate en una por parte de Deep Fritz y Deep Fritz por supuesto gana la partida con dama h7. En esta posición, bueno, rey g8 era normal, evitaba el mate, amenazaba el caballo y todo parece indicar que la partida podía haber sido tabla. Sin embargo, hay un error garrafal por parte de Kramnik en este caso. Finalmente, quería mostrarte este ejemplo un poco más moderno. Firuza, uno de los talentos más grandes de la actualidad, juega frente a Carlsen, campeón mundial. En esta posición, observe que el blanco tiene un peón de menos, pero es un final de tablas teórico. O sea, es un final archiconocido para jugadores de alto nivel. Se conoce que con rey de 2 mantiene oposición distante el blanco, que es un término que en algún momento vamos a estudiar en el canal. Y bueno, con rey de 2 no hay nada que hacer para el negro. El blanco siempre mantiene la oposición. Además que, como les decía, es algo totalmente conocido, básico para jugadores de esta super élite. Bueno, sorprendentemente en este caso Firuza juega rey C3. Y después de rey C3 el negro hace rey C5. Y bueno,
toma la posición el negro y a partir de aquí va a ganar el final porque el negro va a tener el segundo peón. Y ya con 2 peones de ventaja sí se gana cómodamente. O sea, después del rey D3 vino el rey B4 y el negro va progresando poco a poco hasta que, bueno, logra capturar el peón de E4. Esto sucedió en una partida de Firouzja, que ya les decía es el jugador probablemente el talento más grande que hay ahora mismo. Entonces quería mostrarles estos 3 ejemplos para que vieran que incluso los mejores jugadores de la historia en su momento han cometido errores garrafales. El mensaje fundamental es que los errores garrafales los vamos a cometer mientras juguemos ajedrez. Se cometen errores grandes. Es como el jugador de béisbol, el jugador de cuadro, por ejemplo, que por muy bueno que sea, en un momento determinado se le escapa un rolling o hace un tiro mal a primera. O también, por ejemplo, en el fútbol, el delantero superestrella que en un momento falla un penal o falla un gol muy sencillo. Entonces, los errores garrafales van a existir, los vamos a cometer mucho más nosotros que no estamos en esos niveles, y sobre todo niveles de principiante, nivel medio, ocurren con mucha frecuencia, varias veces por partida, es lo normal. Por supuesto, queremos tratar de reducirlos tanto como se pueda, y si logramos hacer eso va a aumentar nuestro nivel. Pero la idea general es que los errores garrafales o blunders siempre van a estar ahí rondándonos al acecho, y en algún momento los vamos a cometer como es normal. Pero bueno, si sigues los 5 consejos que te voy a dar a continuación, estoy seguro que los lograrás reducir notablemente. Así es que bueno, vamos con 5 consejos para reducir el número de errores garrafales en ajedrez. El primer consejo es nunca jugar antes de 10 segundos. Existe una tendencia muy clara a jugar inmediatamente, sobre todo entre principiantes. Es algo que debemos controlar, es algo que hay que evitar. El ajedrez obviamente es un juego difícil, un poco complicado, entonces no es tan fácil llegar a una decisión acertada haciendo la primera opción, ¿no? Jugando la primera opción que vemos. Entonces la idea es que hay que luchar contra esta tendencia. Si no te sucede, mejor. Pero bueno, sí conozco muchísimos casos de principiantes que tienen tendencia a hacer la primera jugada que ven. Y bueno, eso hay que evitarlo. Una regla interesante, no juegues antes de 10 segundos. Si estás en este caso, si te sucede, no juegues nunca antes de 10 segundos. Que veas un mate en una, aunque veas una pieza colgando, no la hagas antes de 10 segundos. Analiza, asegúrate de que está correcto y bueno, a partir de ahí, después de 10 segundos que hiciste la pausa, que lograste luchar contra ese impulso, bueno, si te parece correcto, bueno. Y obviamente estamos hablando de posiciones donde tenemos tiempo en el reloj. Si te quedan 12 segundos, bueno, no puedes pensar 10 segundos porque, bueno, vas a perder muy pronto por tiempo. Pero bueno, imagino que se entiende la idea. Entonces, vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Imagínense una posición donde el blanco hace dama h5 y he visto muchísimos casos donde los principiantes dicen, bueno, esto es una dama colgando, este caballo no hace nada, yo capturo esta dama. Y ya después, bueno, después averiguo qué pasa con la dama, ¿no? Y bueno, ¿qué sucede? Que si capturamos la dama vamos a recibir mate, ¿no? Si hacemos caballo por dama, viene torre de 8 y bueno, después de torre por torre, es jaque mate. ¿Qué pasa? Que el caballo en realidad sí previene el mate, ¿no? Se ve que ante un jaque el caballo está listo para bloquear en E8, ¿no? Igual parece que es muy fuerte por parte del blanco esta jugada, ¿no? Pero bueno, no es mate. Entonces, bueno, en caso de un dama H5, capturar la dama evidentemente es un error. Si analizamos un poco, quizás con 10 segundos nos alcanza, vamos a darnos cuenta que estamos recibiendo mate de pasillo, mate de la octava fila. Así que bueno, esa es la idea con este consejo. El segundo consejo, trabaja con jugadas forzadas en todo momento. Cuando estás analizando no tienes que buscar las 50 jugadas que tenemos disponibles quizás en una posición. Enfócate en las que fuerzan al contrario. Estas jugadas son los jaques, las capturas y las amenazas. Y normalmente si tenemos algo fuerte y normalmente las mejores jugadas que podemos hacer en la posición van a ser jaques, capturas o amenazas, muy frecuentemente. Entonces, enfócate en esas jugadas que fuerzan al contrario, que le dejan menos opciones disponibles. Te voy a mostrar un ejemplo. En esta posición, el negro hace caballo por E4 y vamos a ver un ejemplo de cada uno, un jaque, una captura y una amenaza para que se entienda la idea. Por cierto, caballo por E4, el negro está cayendo aquí en un truco muy básico, pero bueno, igual, si te gusta el tema de los trucos, te propongo un video sobre los 5 trucos más efectivos
con efectividad garantizada. O sea, que funciona, demostrado ya en análisis de bases de datos, que funcionan la mayoría de las veces. El video va a estar por acá, te lo voy a dejar para que lo revises. En la posición, el negro hace caballo por E4, que es bien mala. Y bueno, tenemos un jaque que gana material. La jugada sería dama A4, que de hecho es un tenedor. Y bueno, a partir de este dama 4 ganamos material en esta posición con un jaque. Por eso es que bueno, la idea es que siempre hay que analizar jaques, capturas, amenazas en todo momento. A continuación vemos un ejemplo de una captura. En este caso voy a las blancas. Observen que tenemos la batería de dama y alfil atacando H7. Pero bueno, está defendido por el caballo. Bueno, en este caso, si estamos trabajando con las capturas, podemos ver que alfil por caballo es bien fuerte, elimina el defensor de H7 y a partir de ahí podemos estar dando mate o ganando material en dependencia de lo que suceda. Así que bueno, alfil por caballo, una captura sería bien fuerte en este caso. Y finalmente, para que se vea lo que es una amenaza, para que se entienda este punto, en esta posición juegan las blancas, tienen una jugada muy fuerte. Si estamos pensando en amenazas, jugadas que amenazan algo, podemos estar analizando una idea como dama E4 en este caso, que de hecho es una doble amenaza o un doble ataque o un tenedor. Estaremos amenazando jaque mate y la torre. Así que bueno, esto es una amenaza. A esto es a lo que nos referimos con amenaza cuando decimos jaques, capturas y amenazas. O sea, jugadas que crean peligro, que amenazan algo. Así es que esta es la idea con este punto. No olvides en tu análisis, cuando estés trabajando con las jugadas que pudieras estar haciendo, cuando estés analizando, jaques, capturas y amenazas, porque muchas veces las mejores jugadas tienen que ver con este tipo de ideas. El tercer consejo que te quiero dar para reducir el número de errores garrafales en ajedrez es pensar qué amenaza el contrario con su jugada. O sea, en cada momento, cada vez que el contrario juegue, bueno, hay que pensar eso. Hay que acostumbrarnos a pensar qué amenaza el contrario, qué pretende, por qué me hizo esta jugada. Al principio quizás un poco incómodo, en un momento se nos puede olvidar, pero una vez que lo incorporemos, lo hacemos ahí subconsciente y por supuesto que nos va a ayudar muchísimo. Y si logramos incorporarlo así definitivamente, significa evidentemente un aumento de nivel. O sea, se traduce en un aumento de nuestro nivel porque siempre estamos alertas y siempre estamos al tanto de lo que quiere hacer el contrario con su jugada. Igual te quería mostrar un par de ejemplos porque hay un error muy común que ocurre entre principiantes que creo que es importantísimo que lo analicemos. Cuando una pieza se mueve, esta pieza puede estar amenazando cosas, ¿no? O amenazando con una de nuestras piezas o amenazando con una idea. Y por supuesto, esto es algo que lo vamos a tener en cuenta. Si no lo teníamos antes en cuenta, lo vamos a tener en cuenta a partir de ahora con los consejos. Pero hay un detalle importante y es que cuando la pieza se mueve, no solo esa pieza amenaza cosas, sino que esa pieza despejó una línea, o sea, liberó una línea y a partir de ese despeje pueden surgir otras amenazas. Y esos son los ejemplos que quiero mostrar porque es un error que sucede muy a menudo. Digamos que negro hace en esta posición la jugada D5. En este caso, como pueden ver, el peón no amenaza nada y cualquiera diría que el negro no tiene amenaza. Sin embargo, si nos fijamos bien, vemos que se despejó la línea donde está el alfil y queda amenazada nuestra dama. Entonces, observar siempre ese detalle cuando se mueve una pieza, no solo mirar la pieza que ataca, sino también qué línea liberó y qué amenazas pueden surgir a partir de la liberación de esa línea. Este ejemplo, por supuesto, es muy básico, pero bueno, igual hay ejemplos mucho más sutiles. En esta posición, el blanco hace caballo E2, que parece una jugada totalmente inofensiva. Se ve que el caballo no tiene mucho más que caballo G3, ¿no? En el futuro. O sea que no parece que haya ninguna amenaza importante. Sin embargo, si tenemos en cuenta esta idea de que una pieza se mueve, libera líneas, ¿qué amenaza surge a través de la liberación de esa línea? Bueno, ahí nos vamos a percatar de que existe una línea despejada aquí con ataque directo hacia el caballo. Y también existen ideas sobre H7 con la batería que podemos estar formando. Por lo tanto, si el negro hace una jugada normal, no sé, digamos alfil F6, bueno, aquí puede surgir la idea esta de dama C2, ataca caballo y ataca H7, un ataque doble o un tenedor y bueno, ganancia de material. El negro tiene que defenderse del mate con alguna jugada y el blanco estará ganando material. Por lo tanto, este ejemplo sí es mucho más
sutil, un poquito más complicado, se mueve el caballo, libera la línea y surge una amenaza a partir de ahí. Así que bueno, ya sabes, en tus partidas tener en cuenta no solo las amenazas de la pieza, sino las líneas que se liberan y las amenazas que pueden surgir a través de esa liberación. El consejo número 4 consiste en pensar qué puede hacer el contrario contra mis jugadas. Y esto parece básico, parece una simplicidad, pero bueno, en realidad es una tendencia muy común entre principiantes a no analizar qué nos va a hacer el contrario. O sea, normalmente en estos niveles sucede que tenemos ideas como voy a amenazarle mate, voy a amenazarle su pieza, y ya ahí luego vamos viendo si estamos amenazando algo. Quizás no sea tan malo, ¿no? Es la noción que existe, es la idea que nos da. Pero bueno, en realidad esta mentalidad es incorrecta. Siempre hay que tratar de pensar, bueno, hago esta jugada, ¿qué me puede hacer el contrario contra esa idea? ¿Cómo me va a responder? Porque pueden haber opciones que defiendan y contraataquen, o quizás estamos perdiendo algún material y no nos hemos dado cuenta. Por lo tanto, siempre hay que pensar qué me puede hacer el contrario. Hay que incorporar esa pregunta a nuestro proceso de análisis y bueno, una vez que lo logramos, ya verán que es muy distinto. Tenemos un ejemplo nuevamente. Imagínense una posición como esta, donde tenemos el caballo en G5 y la dama en D1, y bueno, podemos decir, bueno, dama H5, estamos amenazando mate, ¿no? Y como les decía anteriormente, podemos analizar inconscientemente y decir, bueno, malo no va a ser, ¿eh? Estamos dándole mate en una, así que muy malo no. Se defiende, bueno, se defendió, lo vio, pero muy malo no sería. Es la tendencia que existe en un caso como esto. Y entonces ahí vamos y hacemos dama H5. Sin embargo, dama H5 pierde la partida casi que al momento. El negro tiene la respuesta dama por caballo, que desaparece la amenaza de mate y a la misma vez gana un caballo. La idea es que cuando la dama recaptura, viene un tenedor en F3. O sea, dama por caballo y a partir de ahí, caballo F3. Si logramos incorporar esta idea de analizar qué me va a hacer mi contrario antes de yo tomar la decisión de llevar a cabo la jugada, de ejecutarla en el tablero, por supuesto que vamos a eliminar muchísimos errores garrafales relacionados con situaciones como esta. Vamos a estar pensando qué me puede hacer y hay muchas más probabilidades de que veamos una jugada como dama por caballo en respuesta a nuestra amenaza de dama H5. Y finalmente, el quinto consejo para evitar los errores garrafales en ajedrez es precisamente revisa antes de ejecutar tu jugada en el tablero. Es necesario interponer una capa de revisión entre nuestro análisis, nuestra decisión de cuál es la jugada que vamos a hacer cuando estamos teniendo en cuenta, no sé, varias opciones, no sé, H4, dama H5 y caballo 4, y finalmente decidimos, por ejemplo, que dama H5 es la correcta de esas tres, porque vemos que tiene amenaza, que es la más activa, que la más juega, que las torres quedan conectadas, y bueno, decidimos que esta es la más interesante de las tres. Bueno, antes de hacer la jugada en el tablero, antes de ejecutarla, es necesario interponer ese nivel de revisión. Si lo hacemos así, podemos percatarnos de este mismo dama por caballo que estábamos comentando anteriormente. Por lo tanto, la idea es que nos acostumbremos antes de jugar, antes de hacer la jugada en el tablero, a revisar si es dama H5 la que vamos a hacer. Ok, ya decidí que la mejor de las tres es dama H5. Voy a revisar y asegurarme que todo está bien con este dama H5. Es un nivel intermedio ahí que nos va a ayudar nuevamente a reducir muchísimos blunders que se cometen en ajedrez. Una vez más, al principio nos puede costar un poco incorporar este paso intermedio de revisión antes de ejecutar la jugada, pero una vez que nos acostumbremos, que logremos incorporarlo al proceso de pensamiento, lo vamos a hacer subconsciente y por supuesto las probabilidades de que cometamos errores grandes como este dama H5 que pierde inmediatamente una pieza se van a reducir en un % significativo. Dicho esto, te quería comentar 3 guías generales que te van a ayudar muchísimo con este mismo propósito de reducir los errores garrafales, no ya durante la partida, sino en la etapa donde nos estamos preparando un poco. Estas técnicas son más o menos conocidas, pero igual las tenemos que señalar, como son, por ejemplo, acumular horas de juego. Si juegas muchísimo, vas a estar viendo constantemente errores, tanto tuyos como del contrario, y mientras más errores veas, menos los vas a cometer, más los vas a incorporar y te vas a dar cuenta más fácilmente, porque los vas a ver los patrones en distintas posiciones y todo va a ser más fácil. O sea, jugar mucho, evidentemente,
te va a ayudar a lidiar y a reducir el número de blunders, resolver muchos problemas. Muchísimos de los blunders que se cometen están relacionados con un tema táctico. Este mismo que estamos viendo acá tiene que ver con este dama por caballo, que al final es una atracción para hacer el tenedor posteriormente. Así que bueno, resolver muchísimos problemas es fundamental y es clave para eliminar o para reducir el número de errores grandes. Y finalmente, revisar tus partidas y aprender de tus errores. En tus propias partidas hay muchísima información sobre cómo puedes mejorar, sobre en qué tienes que enfocarte, sobre qué es lo que estás haciendo mal realmente. Entonces, bueno, trabaja con tus partidas, revisa dónde estuvieron tus errores, mira el error para que no lo cometas más y lo incorpores. Y bueno, a partir de ahí estoy seguro que utilizando estas 3 técnicas lograrás resultados muy positivos. Así que ya sabes, juega mucho y acumula horas de juego, resuelve muchos problemas y de vez en cuando revisa tus propias partidas para que puedas identificar los errores y aprender de estos. Si te ha quedado alguna duda, déjame saber en los comentarios, estaré encantado de interactuar. Suscríbete, dale like, grande el abrazo y nos vemos en el próximo video.